Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Mahabharata. Primera parte, la suerte está echada. Capítulo 2, Pandu maldito y bendito. Aunque poseía todas las opulencias materiales, Pandu por naturaleza no estaba interesado en el disfrute sensual. Después de haber disfrutado con sus dos esposas por poco tiempo, descubrió que su mente se estaba volviendo hacia otras cosas. Aunque la dinastía Kuru había sido durante muchos miles de años emperadores del mundo y había respetado los códigos religiosos, su control sobre otros reyes había comenzado a desvanecerse con la muerte de Shantanu y sus dos hijos. Algunos de los reyes ahora se estaban volviendo arrogantes, excediendo sus propios límites y antagonizando a los reyes más débiles. Pandu se sintió impulsado a actuar. Yendo ante Bhishma dijo: «Mi señor, la grandeza de nuestra dinastía ha disminuido. El mundo se está desviando del camino de rectitud establecido por nuestros antepasados. La religión está aumentando. Es mi deber, para con nuestra noble casa y de hecho con el mismo Señor Supremo, salir y controlar a los infractores». Bhishma sonrió. «He aquí en verdad un digno descendiente del gran Bharata, por quien se había dado nombre a la misma tierra». Él respondió: «Tu deseo conviene a nuestra línea y es digno de alabanza en todos los sentidos. Recibe las bendiciones de los brahmanas y luego vete con un ejército, que la victoria te acompañe». Pandu reunió rápidamente una gran fuerza compuesta por infantería, jinetes, elefantes y carros. Cuando salió de Hastinapura aparecía el rey de los dioses rodeado por su ejército celestial. Pandu marchó hacia el este y derrotó al rey de los Dasharhats, que se estaba volviendo contrario al gobierno de Hastinapura. Moviéndose hacia el sur, hacia Magadha, donde el poderoso rey Dirga estaba atacando muchos países circundantes, Pandu atacó al orgulloso rey en su capital, Rajgriha, y lo mató. Después de eso, Pandu subyugó a varios otros reyes guerreros, recorrió el globo como un fuego, sus flechas de largo alcance y el esplendor de sus armas parecían llamas brillantes. A medida que se extendió su fama, los monarcas se sometieron sin resistencia. Pronto todos los reyes del mundo lo reconocieron como el gobernante más poderoso de la tierra. Se inclinaron ante él con las palmas unidas y le ofrecieron tributos de varios tipos. Después de esta campaña de un año, Pandu regresó a su capital con la riqueza que había obtenido. Todos los Kurus, con Bhishma a la cabeza, salieron a saludarlo. Vieron con deleite la caravana de elefantes, bueyes, camellos, caballos y carros, todos cargados de riquezas y extendiéndose más allá de lo que alcanzaba la vista. Pandu luego presentó a los ancianos de Kuru las piedras preciosas, las perlas, el coral, el oro y la plata apilados en montones, junto con millones de vacas, caballos y otros animales. Le mostró innumerables y costosas mantas, alfombras y pieles del raro ciervo negro Renku. Pandu se inclinó a los pies de Bhishma mientras le presentaba toda esta riqueza y Bhishma abrazó al joven rey entre lágrimas. Rodeado de brahmanas que pronunciaban oraciones y bendiciones, los dos hombres montaron un carro dorado y se dirigieron al palacio real, precedidos por una fanfarria de trompetas, caracolas y timbales. Pandu se aseguró de que cada uno de sus dos hermanos recibiera mucha riqueza. Tenía poco interés personal en la riqueza, siendo más atraídos por los bosques y las llanuras que por la vida lujosa del palacio. Le encantaba montar su semental y cabalgar en largas expediciones de caza. Así, unos meses después de regresar a Hastinapura, decidió establecer su residencia permanente en una ladera montañosa de la cordillera del Himalaya. Llevándose consigo a sus dos esposas, dejó su magnífico palacio y se mudó a una sencilla vivienda en la ladera de la montaña. La gente local vería al monarca vagando por el bosque con sus esposas. Envuelto en una hermosa armadura resplandeciente y armado con arcos y espadas, parecía un dios vagando por la tierra. Dhritarashtra ofició como rey en Hastinapura en nombre de su hermano menor.
A su orden la gente del bosque proporcionaría a Pandu todos los objetos de disfrute. Pandu había dominado sus sentidos, así que, aunque aceptó con gracia sus dones, siguió viviendo con sencillez. Un día Pandu salió a cazar. Vio un par de grandes ciervos apareándose. Salieron disparados cuando vieron al rey, pero él rápidamente disparó 5 flechas veloces tras ellos. Cuando las astas de plumas doradas atravesaron al ciervo macho, éste cayó llorando. Para sorpresa del rey, el ciervo moribundo comenzó a hablar con voz dolorida. ¡Ay, qué vergüenza! Incluso los hombres degradados que son esclavos de sus sentidos nunca actúan con tanta crueldad. El juicio de ningún hombre puede prevalecer contra la ordenanza de las Escrituras. Entonces, ¿cómo has actuado tú, el rey y descendiente de la noble raza de Bharata, en conflicto con la ordenanza védica? Pandu se paró frente al ciervo que lloraba amargamente y respondió: como rey es mi deber cazar. Así controlo el bosque, haciéndolo seguro para los rishis. Al mismo tiempo soy capaz de practicar el arte real de las armas. Además, incluso grandes sabios del pasado han matado ciervos en el bosque ofreciéndolos en sacrificio. Oh ciervo, ¿por qué me reprendes? El ciervo respondió que no condenaba a Pandu por herirlo, sino por no tener en cuenta que se estaba pareando. Entonces el ciervo le dijo a Pandu que era un rishi llamado Kindama. Había asumido la forma de un ciervo para aparearse con su esposa en el bosque. El rishi no tenía vivienda y no podía unirse con su esposa en forma humana como la gente criticaría. Por lo tanto se había transformado a sí mismo y a su esposa en ciervos. El rey lo había matado justo cuando estaba a punto de engendrar un hijo en el vientre de su esposa. Kindama continuó: ninguna criatura debe ser atacada en el momento del coito. Tu acto fue extremadamente cruel y pecaminoso y es probable que te lleve al infierno. Es especialmente reprochable ya que eres un rey y estás destinado a castigar a los malvados y proteger los principios de la religión. Pandu miró a Kindama en un silencio conmocionado. Había hablado correctamente. Ciertamente había sido un pecado dispararle al ciervo mientras se apareaba. ¿Cómo se había dejado vencer tanto por la pasión? ¿Y qué resultaría de haber matado a un rishi? Esto fue una calamidad. El rey agachó la cabeza avergonzado. Al ver la condición abatida de Pandu, Kindama dijo: no debes temer el pecado de matar a un brahmana, ya que no conoces mi verdadera identidad. Pero así como me mataste cuando me entregaba el placer, también encontrarás tu muerte en ese momento. El rishi quería liberar a Pandu de su pecado. Al maldecir al rey, Kindama supo que Pandu recibiría inmediatamente la reacción por su fechoría y por lo tanto no tendría que sufrir después de la muerte. Luchando por hablar mientras su sangre se agotaba, Kindama pronunció su terrible imprecación: la próxima vez que te acerques a tu esposa por deseo, inmediatamente caerás muerto. Oh rey, así como yo estaba sumido en el dolor cuando estaba feliz, tú también te encontrarás con el dolor en ese momento. El ciervo entonces entregó su vida. Pandu permaneció unos momentos sin poder moverse. Mientras contemplaba el cadáver del ciervo, lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Haciendo acopio de su ingenio, rechazó a su choza. Inmediatamente les contó a sus esposas lo que había sucedido. Afligido por el dolor, el rey lloró en voz alta con sus 2 reinas. Se condenó a sí mismo una y otra vez sosteniendo su cabeza y lamentándose. El rey habló con voz angustiada: he oído que mi padre, aunque nació de un hombre virtuoso, él mismo era esclavo de la lujuria y murió como resultado. Habiendo sido engendrado en la esposa de un rey lujurioso, yo también he sido afligido por la lujuria. Me he vuelto devoto al pecado. Mi vida simplemente la paso matando criaturas inocentes. Los dioses me han abandonado y estoy maldito. Pandu decidió vivir una vida de austeridad. Declaró que a partir de ese momento aceptaría un voto de celibato tal como lo había hecho Bhishma. Buscaría la salvación renunciando a todo placer sexual, el gran impedimento para la comprensión espiritual. Pandu habló a sus horrorizadas esposas: me afeitaré la cabeza y cubriré mi cuerpo con polvo. El dolor y la alegría serán iguales para mí. Renunciaré por completo a la ira y me dedicaré al bien de todas las criaturas. No aceptaré regalos y obtendré mi comida mendigando. De esta manera trascenderé las dualidades de este mundo y me elevaré a las regiones más altas donde reside el Señor mismo.
El rey pidió a sus esposas que regresaran a la capital e informaran a sus mayores sobre el giro de los acontecimientos. Deben complacer a los brahmanas en su nombre, dándoles mucha riqueza. Por su parte, inmediatamente se retiraría al desierto y dejaría la sociedad para siempre. Kunti y Madri estaban destrozadas por el dolor. No podían afrontar la perspectiva de la separación de su marido. Con voces lastimeras le suplicaron que les permitiera seguir su camino. Ambas reinas estaban preparadas para aceptar cualquier austeridad que aceptara. En nombre de ambos, Kunti dijo: aceptamos juntas la orden de Vanaprastha, el retiro en el bosque. Seremos felices practicando el ascetismo contigo. Si nos dejas hoy, no aguantaremos más nuestras vidas. Pandu cedió, pero dejó en claro que tenía la intención de realizar las austeridades más estrictas. Sus esposas no se desanimaron. Solo deseaban estar con él donde quiera que fuera. Pandu decidió embarcarse en su vida ascética de inmediato. No volvería a la ciudad. Se quitó todos sus ornamentos reales y se los dio, junto con sus riquezas, a los brahmanas. Luego les dijo a sus asistentes: regresen a Hastinapura e informen a Bhishma de todo lo que ha ocurrido. Los asistentes reales y los brahmanas partieron tristemente hacia Hastinapura. Los ciudadanos se lamentaron en voz alta cuando se enteraron de la difícil situación de Pandu. Dhritarashtra estaba especialmente afligido. Pensando en Pandu viviendo tan austeramente en el bosque, ya no podía obtener placer de las comodidades de sus camas, sirvientes y opulencias reales. Continuamente lloraba y cavilaba sobre Pandu. Después de que los brahmanas y los asistentes se hubieran marchado, Pandu se dirigió al bosque con sus esposas. Caminaron constantemente hacia el norte durante muchos días y finalmente llegaron a Saptashrota, la montaña de los 100 picos. Allí el rey construyó una choza de madera y comenzó a hacer severas penitencias. Muchos rishis, siddhas y charanas vivían en esa región y Pandu pronto se ganó el cariño de ellos por sus cualidades de humildad, autocontrol y devoción a sus mayores y a Dios. Frecuentemente visitaban su choza para conversar con él. Con su mente fija únicamente en la salvación, Pandu vivió de forma sencilla en Saptashrota. Solo comía frutas y raíces y bebía agua clara de los manantiales de las montañas. Sus dos esposas aceptaron los mismos votos que él había hecho, y así los tres vivieron alegremente en la montaña como celestiales descendientes de las regiones más altas. Gradualmente, con el tiempo, Pandu pensó más en su situación. Un día habló con los rishis revelando sus miedos. Oh grandes eruditos, he oído que un hombre sin hijos no puede alcanzar el cielo. Al tener hijos uno paga sus deudas con sus antepasados. Si muero sin descendencia, mis antepasados seguramente perecerán, ya que cesarán las ofrendas de Shraddha. Por lo tanto estoy lleno de aprensión porque no puedo engendrar hijos. Pandu estaba ansioso. A menudo realizaba la ceremonia Shraddha por el bienestar de sus antepasados fallecidos. Los Vedas afirman que tales ofrendas de comida hechas a los dioses en su nombre aseguran su felicidad continua en el cielo. Pandu estaba preocupado. ¿Qué pasaría cuando muriera? Si no dejó hijos, ¿quién continuaría las ofrendas a sus antepasados y de hecho a sí mismo? Cruzó las palmas de las manos en señal de súplica. ¿Podrían los rishis engendrar hijos en sus esposas, tal como Vyasadeva lo había engendrado a él y a sus hermanos? Sonriendo, uno de los rishis respondió: gracias a nuestros poderes ascéticos hemos visto que indudablemente tendrás hijos como los mismos dioses. De hecho, tu progenie cumplirá el propósito de los celestiales. Todo esto puede ser visto claramente por nosotros, por lo tanto ciertamente debes actuar de tal manera que de alguna manera produzcas hijos. Pandu reflexionó sobre las palabras del rishi. Parecía que los sabios estaban dispuestos a aceptar su sugerencia. Fue a ver a Kunti y habló con ella en privado. Oh señora de dulces sonrisas, deseo descendencia, pero debido a mi comportamiento vicioso he perdido mi poder de procreación. En tales casos, las escrituras sancionan que otro hombre digno puede engendrar hijos en mi nombre. Por favor, acepta a otro hombre y consigue un hijo para mí. Pandu señaló que incluso él y sus hermanos habían sido concebidos de esa manera. Kunti, por lo tanto, debe aceptar a un brahmana calificado que sea superior a él para tener un hijo. A la noble Kunti no le gustó la sugerencia de Pandu. Ella miró hacia abajo y habló suavemente en respuesta. Oh virtuoso, por favor no me pidas esto. Soy tu legítima esposa, siempre dedicada a ti. Ciertamente no aceptaré el abrazo de otro, ni siquiera en mi imaginación.
Oh rey, abrázame para engendrar descendencia, subiré al cielo contigo, ¿quién es superior a ti? Kunti le recitó a su esposo una historia antigua que había escuchado. Había una vez un rey poderoso que había muerto sin descendencia. Su afligida esposa había abrazado su cadáver y su disposición de los dioses concibió hijos. 3 hijos calificados nacieron de su unión con su esposo muerto. Kunti le pidió a Pandu que emulara a ese rey. Pandu respondió que él no poseía tal poder, prefería que ella concibiera un hijo uniéndose a un rishi. Él le aseguró que ningún pecado estaba asociado a tal acto, era su responsabilidad, ya que la estaba mandando como su esposo y ella no debía dudar en cumplir con su pedido. El monarca intentó de muchas maneras convencer a su esposa. Finalmente, Kunti, al ver la determinación de su esposo, le dijo: «Te hablaré de una bendición que recibí mientras era doncella, que aún puede resultar ser nuestra liberación. Cuando yo era una niña en la casa de mi padre, él me ocupaba para servir a los invitados allí. Un día llegó el poderoso místico Durvasa. Por mi servicio y atención constante a todas sus necesidades, complací mucho a ese rishi. Cuando se iba me llamó a un lado y me dijo: «Oh gentil, te conferiré una bendición. Escucha mientras recito un mantra. Este mantra pronunciado por ti convocará a cualquiera de los celestiales que desees, ya sea que estén de acuerdo o no, estarán obligados a cumplir sus órdenes». Kunti ya tenía experiencia del poder del mantra. Tan pronto como lo pronunció una vez y pensó en Surya, esa deidad llameante apareció ante ella. Entonces había concebido un hijo, por lo tanto Kunti sabía que podía convocar a otros dioses para producir más hijos. Ella no había querido revelar este secreto, siendo reacia a unirse incluso con los dioses en lugar de su propio esposo. Pero esto era una emergencia, parecía que había llegado el momento de hacer un buen uso del mantra de Durvasa. Pandu, que no sabía nada acerca de la bendición, se llenó de alegría al escuchar las palabras de Kunti. Este fue sin duda el arreglo del Señor. Los hijos de los dioses serían muy superiores a cualquier nacido de hombres terrenales. Kunti le preguntó a su esposo a cuál de las deidades debería llamar. Pandu pensó por unos momentos y luego le dijo a su esposa: «Oh hermosa dama, debe llamar al gran Dharma, el Dios de la justicia. Él nunca podrá contaminarnos con el pecado y su hijo, sin duda, será calificado en todos los sentidos». Kunti asintió a la petición de Pandu, se sentó en meditación y pensó en Dharma, recitando el mantra que Durvasa le había dado. En unos momentos apareció la deidad montada en un carro resplandeciente. Brillando como el sol, sonrió y le dijo a Kunti: «¿Qué debo hacer por ti en este momento?». Impresionado por el esplendor del dios, Kunti respondió con voz temblorosa: «Deseo un hijo de tu ilustre ser». Dharma se unió inmediatamente a ella en su forma espiritual y luego desapareció. Kunti concibió ya a su debido tiempo, dio a luz. Durante el 8º mes del año, al mediodía de un día de luna llena, cuando la auspiciosa estrella Yesta estaba en ascenso, dio a luz un lustroso hijo. Apenas nació, se escuchó en el cielo una voz celestial: «Este niño será el mejor y más virtuoso de los hombres, será devoto de la verdad, muy poderoso y famoso en los 3 mundos. Conocido como Yudhishthira, este niño gobernará la tierra». Pandu se llenó de alegría. Después de todo, los dioses no la habían abandonado. He aquí un niño digno de su gran dinastía. Ya no tenía que estar ansioso. Entonces comenzó a considerar la situación. Vio que gracias a la bendición de Durvasa, Kunti podría obtener hijos más poderosos, nacidos de los mismos dioses, que asegurarían el bienestar de Kuru y se convertirían en grandes líderes en el mundo. Pandu se acercó nuevamente a Kunti un año después del nacimiento de Yudhishthira y le dijo: «Los sabios han declarado que un gobernante debe poseer tanta fuerza como rectitud. Por lo tanto, invoca al dios del viento Vayu, el más fuerte de los dioses. De él obtendremos un hijo que será el hombre más poderoso sobre esta tierra». Kunti cruzó las palmas de las manos y se inclinó en señal de asentimiento. Volvió a sentarse en meditación, esta vez invocando a Vayu. En unos momentos apareció el dios montado en un enorme ciervo. Con una voz que sonaba como nube de tormenta, el dios refulgente dijo con una sonrisa: «Oh Kunti, ¿qué deseas de mí?». Kunti se mostró tímida cuando respondió: «Oh, el mejor de los celestiales, por favor dame un hijo que posea una inmensa fuerza física y que sea capaz de humillar el orgullo de todos». El dios estuvo de acuerdo, y mediante su poder yógico se acercó a Kunti y concibió un niño en su vientre.
Cuando nació el hijo de Vayu, se escuchó nuevamente una voz desde el cielo que decía: «Este niño será el mejor de todos los que están dotados de fuerza y poder». Pandu y Kunti se alegraron aún más de ver a su segundo hijo, a quien llamaron Bhima. Junto con madre y en compañía de los rishis y los siddhas, criaron amorosamente a sus hijos en los remotos y hermosos bosques de la ladera de la montaña. Algunos meses después del nacimiento de Bhima, Kunti estaba sentada cerca del borde de un acantilado de montaña con Bhima dormida en su regazo. De repente un tigre rugió cerca. Saltó del miedo y el bebé rodó de su regazo por el borde del acantilado. Lleno de horror, Pandu rápidamente descendió del acantilado. Cuando llegó al fondo vio que el niño yacía ileso en medio de un montón de fragmentos rocosos. El bebé había aterrizado sobre una gran roca y la había hecho pedazos. Asombrado, Pandu levantó suavemente a su hijo y lo llevó de vuelta a Kunti. Incluso con 2 hijos, Pandu continuó reflexionando sobre el futuro de su dinastía. Pensó: el éxito en este mundo depende del esfuerzo, pero el esfuerzo siempre está subordinado al destino. Sin embargo, incluso el destino está controlado por la voluntad del Señor Supremo. Entonces, ¿cómo puedo obtener un hijo que sea el mejor de todos los devotos del Señor? Pandu pensó en Indra, el rey de todos los dioses y un famoso devoto del Señor. Indra había realizado anteriormente 1000 sacrificios para complacer al Señor Vishnu y poseía un poder, una destreza y una gloria inconmensurables. De él seguramente vendrá un hijo que sería superior a todos. Pandu consultó con los rishis y se le aconsejó que él y Kunti debían practicar un voto ascético durante un año para complacer a Indra. Al final de ese periodo, Kunti debe invocar al dios con su mantra. El monarca y su esposo entonces aceptaron un voto de estar de pie sobre una pierna desde el amanecer hasta el atardecer sin comer ni beber. Mantuvieron sus mentes absortas en la meditación y la oración durante un año completo, con el objetivo de complacer a Indra. Al fin del año, Indra habló con Pandu en su meditación: «Me he complacido contigo, oh rey. Te daré un hijo que protegerá la religión y castigará a los malvados. Hará las delicias de sus amigos y parientes y matará a sus enemigos. De hecho, este chico será el mejor de los hombres». Siguiendo el pedido de Pandu, Kunti volvió a cantar su mantra. Indra apareció de inmediato, su brillo corporal iluminando toda la región. Por el poder de Indra de los 1000 ojos, Kunti concibió y con el tiempo nació un niño de tez oscura. Por tercera vez escuchó la voz celestial resonando sobre la ladera de la montaña. «Oh Kunti, este niño será igual en fuerza a Indra y de hecho al mismo Shiva. Se llamará Arjuna y difundirá tu fama por todas partes. Subyugará a muchos reyes poderosos y aumentará en gran medida la prosperidad de tu dinastía. Agni, Shiva e Indra estarán todos gratificados por el servicio de este muchacho. No tendrá igual en destreza y será famoso en los 3 mundos». Al escuchar esta y otras profecías sobre la futura grandeza de Arjuna, los rishis de esa montaña se llenaron de alegría. Pronunciaron bendiciones mientras los tambores celestiales resonaban y lluvias de flores caían del cielo. Muchos dioses y sabios celestiales aparecieron ante Kunti y ofrecieron bendiciones al niño. Solo los ascetas rishis podían verlos cuando aparecían en sus formas etéreas, parados en carros y en los picos de las montañas. Los rishis quedaron asombrados por esa maravillosa vista y se pararon con las palmas de las manos juntas. Pandu estaba encantado, ahora tenía 3 hijos incomparables. Al ver el maravilloso resultado de la bendición de Durvasa, decidió pedirle a Kunti que usara el mantra por 4ª vez y convocara a otro dios poderoso. Sin embargo, cuando volvió a acercarse a ella, Kunti se negó. «Oh erudito, incluso en tiempos de emergencia nunca está sancionado por las escrituras que una mujer tenga relaciones sexuales con más de 3 hombres. ¿Has olvidado la ordenanza? Me envilecería si volviera a concebir de otro». El rey guardó silencio. Kunti tenía razón. Decidió no pedir más hijos y siguió viviendo en paz en el bosque con sus 2 esposas. Sus 3 hijos crecieron exuberantemente bajo su cuidado. Entonces un día Madri se acercó a Pandu en privado. «Mi señor, no me quejo de que me tratéis menos favorablemente que Kunti. Aunque soy de un nacimiento superior, todavía no tengo ninguna queja. Mi única pena es que no tengas hijos míos». Madri encontró su posición insoportable. Ninguna princesa de su linaje se había quedado sin descendencia. Kunti tuvo 3 hijos. Madre había oído que la esposa de Dhritarashtra, Gandhari, había dado a luz a 100 hijos en Hastinapura.
Sin embargo, ella, la legítima esposa de un gran héroe, no tenía hijos. Le pidió a Pandu que le pidiera a Kunti que le enseñara el mantra. Madri explicó que era demasiado tímida para preguntarle directamente, ya que Kunti era su rival. Pandu sonrió. Sintió compasión por su esposa más joven. Oh Madri, yo mismo ya había estado considerando esto. Me resistí a preguntarte porque no estaba segura de cómo te sentirías. Ahora que conozco tu mente, ciertamente hablaré con Kunti. No creo que ella se niegue. El monarca se acercó a Kunti inmediatamente. Él habló del dolor de Madri y le pidió que fuera amablemente con su coesposa. Pandu dejó en claro que él también deseaba tener más hijos para asegurar más plenamente el bien de su raza, incluido el de él mismo y el de Kunti. Kunti accedió a la petición de su esposo y le dijo a Madri: «Oh gentil dama, recitaré el mantra para tu beneficio, por favor piensa en alguna deidad de la que desees descendencia». Madri pensó cuidadosamente. Lo más probable es que Kunti le permitiera usar el mantra solo una vez. Si invocaba a los inseparables dioses gemelos Ashvini, obtendría 2 hijos a la vez. Mientras pensaban los dioses, estos aparecieron ante ella resplandecientes con un esplendor celestial. Tímidamente pidió que se unieran a ella para concebir hijos, y ellos accedieron de inmediato. Engendraron en Madri 2 niños de incomparable belleza que se llamaron Nakula y Sahadeva. Al nacer, la voz divina dijo: «Estos hijos virtuosos y consumados trascenderán en energía y belleza incluso a sus padres celestiales». Los rishis realizaron todos los ritos de iniciación para los 5 niños y crecieron rápidamente. Incluso a la edad de 1 año parecían tener 5 años. Pandu estaba abrumado de felicidad al ver la extraordinaria fuerza, belleza, energía y sabiduría de sus hijos. Todos los muchachos se convirtieron en los favoritos de los rishis y lucían como 5 gandharvas descendidos a la tierra. Pandu se preguntó si podría volver a tener otro hijo a través de Madri, pero cuando le preguntó a Kunti si le permitiría a Madri usar el mantra nuevamente, Kunti se enojó y respondió: «Mi señor, esa mujer malvada me engañó. Aunque le di el mantra solo una vez, obtuvo 2 hijos. Si se lo doy de nuevo, temo que me supere el número de hijos. Por favor, no me pidas más este favor». Pandu se reconcilió con el hecho de que solo tendría 5 hijos, pero no se desilusionó. Sus hijos crecieron como dioses. Todos eran tan guapos como el dios de la luna, Soma, y tan poderosos como Indra. Todos se convirtieron en intrépidos arqueros capaces, incluso en su temprana juventud, de enfrentarse a furiosos pumas. Los rishis los instruyeron en todas las facetas del conocimiento védico. Los ascetas se asombraron al ver a los niños crecer tan rápidamente, como flores de loto que florecen en un lago. Pandu y sus esposas ofrecieron oraciones de agradecimiento al señor Vishnu por su gran fortuna y continuaron viviendo en la región del Himalaya, criando a sus hijos con cariño. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.